Cordial saludo para todos los presentes en el primer Congreso Internacional de Pensamiento Educativo. El día de hoy voy a hacer referencia a la temática de mi proyecto de investigación, el cual está denominado como Planificación de Actividades Pedagógicas en la Primera Infancia del equipo pedagógico de la modalidad familiar. Quien les habla es la estudiante en Maestría en Educación, Jamie Paola Correa, y quien asesoró este proyecto es la magíster Marta Janet Rojas Quitian. La localización de mi proyecto es en el sur del departamento del Huila, en el municipio de Pitalito, Huila. La población escogida para dicho proyecto fue el equipo pedagógico, quien lo conforma docentes y auxiliares pedagógicos que prestan su servicio en diversas fundaciones en la modalidad familiar, en el servicio desarrollo infantil en medio familiar. La muestra fueron algunos docentes y algunos auxiliares de 4 fundaciones denominadas para este proyecto F1, F2, F3 y F4. Todo enfocado al proceso de planificación de las actividades pedagógicas en la modalidad familiar, siendo la educación inicial, primero que todo, un derecho impostergable de las niñas y niños menores de 6 años. Esto lo avala y está plasmado en la Ley 1804 del 2016. Para prestar este servicio en la modalidad familiar se cuenta con 4 modalidades: la modalidad comunitaria, modalidad institucional, modalidad familiar, modalidad propia e intercultural, y mi proyecto enfocado a la modalidad familiar en el servicio de desarrollo infantil en medio familiar. La pregunta problema es: ¿cómo diseñar un protocolo para la planificación de las actividades pedagógicas de los agentes educativos y auxiliares de la modalidad familiar según el estándar 25 de la guía 52 y el manual operativo familiar en la última versión, que es la versión 5? Los objetivos, en lo general, fue diseñar un protocolo para la planificación de las actividades pedagógicas de los agentes educativos de la modalidad familiar según el estándar 25, que es una guía orientadora que tiene diversas características, y el manual operativo, última versión, versión 5. Objetivos específicos son caracterizar los principales problemas y el nivel de conocimiento de los agentes educativos y auxiliares de la modalidad para la planificación de actividades pedagógicas de la atención integral a la primera infancia. También determinar esos principales elementos que se deben tener en cuenta en un protocolo con las características para la planificación según el estándar 25. También fue articular los principales elementos estructurales en forma sistémica para lograr las funciones esenciales del mismo, y analizar la pertinencia del protocolo diseñado con los agentes educativos y auxiliares. La metodología utilizada fue la investigación cualitativa, la cual esta permite estudiar la realidad en el contexto natural y poder verificar o interpretar de acuerdo a lo que se quiere investigar, y aquí se involucra también las personas del proyecto. El diseño metodológico fue la investigación-acción, y el tipo de investigación fue el tipo descriptivo. Los instrumentos de recolección de datos fueron 3: la observación al participante, la entrevista estructurada y la lista de chequeo. De antecedentes se cuentan con varios, pero aquí hago referencia básicamente a 3. Los 3 antecedentes hacen referencia al cómo planificar las actividades en la atención integral a la primera infancia, o cómo vincular esas actividades de manera inclusiva con los usuarios de la modalidad familiar. Él está apoyado de la Ley 1804 del 2016, de la Ley 115 de 1994, siendo esta la Ley de la Educación, el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006, los referentes técnicos de la primera infancia, el manual operativo de la modalidad familiar para la primera infancia en la versión 5. Con la observación y la entrevista se puede identificar que las 4 fundaciones conocen los participantes que fueron los agentes educativos,
y auxiliares conocen los lineamientos establecidos para garantizar el servicio de la modalidad familiar, conocen esas indicaciones. Sin embargo, no han sido capacitados en su totalidad, no tienen el conocimiento, cada característica importante que se debe tener en cuenta a la hora de planear dichas actividades. La mayoría conocen el manual operativo, sin embargo, ellos se basan exclusivamente para la planeación pedagógica en los formatos que les entrega como tal la fundación. La lista de chequeo nos pudo o se pudo evidenciar que las 4 fundaciones cumplen con algunos aspectos importantes como por ejemplo la bienvenida. Sin embargo, la mayoría en las planeaciones no plasmaban una actividad lúdica, que es una de las principales características que nos orienta el estándar 25. No se evidencia en ningún momento de reflexión, no se evidencian en algunas planeaciones algo básico que son características que vienen en el estándar, que son el lavado de manos, que es la hora del alimento. Cabe recalcar que tampoco se evidencian actividades pedagógicas acordes para las mujeres gestantes y sus acompañantes. De igual manera, es importante tener en cuenta que las planeaciones por el tiempo de pandemia han debido ser modificadas. En conclusión, la planeación pedagógica son elaboradas con algunas características indicadas en el lineamiento y estándar, en el estándar 25 y el manual operativo. Sin embargo, no se evidencian algunas actividades detalladas como lo plantea el manual operativo y el estándar. Las actividades propuestas en la planeación siempre deben tener una intencionalidad. Las actividades rectoras deben estar incluidas dentro de la planeación pedagógica. El equipo pedagógico debe planear de acuerdo a las particularidades y el contexto de los usuarios, y los recursos que deben utilizar deben garantizar un encuentro grupal óptimo y deben ser acordes a las actividades programadas.